A continuación voy a resolver el ejercicio número 1 correspondiente al trabajo práctico número 5, teoremas de valor medio y regla del hospital, cátedra Análisis Matemático 1, Facultad Regional Mendoza, Universidad Tecnológica Nacional. Este ejercicio dice así: analice si las siguientes funciones representadas gráficamente verifican: A. La hipótesis del teorema de Rolle. En caso afirmativo, localice aproximadamente en el gráfico el o los valores de las abscisas o abscisa pertenecientes al intervalo en el que se cumple la tesis del teorema. Y B. La hipótesis del teorema de valor medio de Lagrange. En el intervalo, en caso afirmativo, localice en el gráfico el o los valores de abscisas pertenecientes al intervalo en el que se cumple la tesis del teorema. Recordemos entonces qué decía el teorema de valor medio de Lagrange. Este teorema decía así: el incremento de una función continua y derivable, repito, continua y derivable, es igual al incremento de la variable multiplicada por la derivada en el punto intermedio. Esto es, el incremento de la función, es decir, el incremento es el delta i, o sea, si tenemos una función con extremos en ordenada en abscisa A y en abscisa B, la diferencia de el valor de i para esas abscisas, es decir, f de A y f de B, va a ser igual a la derivada de esa función evaluada en algún punto epsilon, que desconocemos, multiplicada por el incremento que se da en el eje de las x, es decir, la diferencia entre B menos A. Y ahora, ¿qué nos dice el teorema de Rolle? Bueno, el teorema de Rolle, de nuevo, toma esta función que es continua y derivable, ¿sí? Y si esos valores en los extremos, digamos, f de A es igual a f de B, es decir, si se cumple esto de aquí, f de B igual a f de A, ¿no es cierto? Podemos concluir que la derivada f' evaluada en ese valor epsilon que desconocemos, en esa abscisa epsilon que está entre A y B, que no sabemos cuál es, va a tener una pendiente 0, ¿sí? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer a continuación es explotar estos dos teoremas. Fíjense la relación que existe entre el teorema de valor medio y el teorema de Rolle. Por algo los he repasado. Es decir, el teorema de valor medio es un caso general, ¿no es cierto? Y el teorema de Rolle es un caso particular del teorema de valor medio. Digamos que se cumple cuando el f de B es igual a f de A. ¿Ok? Bien. Vamos al ejercicio. Fíjense en este primer caso. En este primer caso tenemos lo que se parece a una parábola, ¿no es cierto? Que por lo que podemos deducir del gráfico es una función continua, es decir, podría con un lápiz trazarla sin tener que levantar la mano del papel, y a su vez es derivable, podemos inferir que es derivable en todos sus puntos, pues no hay ningún vértice, ¿sí?, que me haga pensar que no pueda derivar esta función. Entonces, fíjense que se están cumpliendo las hipótesis para el teorema de Rolle, para el teorema, perdón, del valor medio, ¿sí? Entonces, sí podemos concluir que en este gráfico el teorema del valor medio aplica, ¿no es cierto? Y gráficamente podríamos decir que digamos, la diferencia entre f de B menos f de A dividido la distancia entre B menos A, entre A y B, es decir, B menos A, ¿no es cierto?, nos da la pendiente de la recta que une esos dos puntos. Y bueno, y en el gráfico la interpretación, digamos, del punto epsilon, para el cual la pendiente, o sea, la pendiente de la función original de esta parábola, es decir, la función pendiente que nos da la pendiente en todos los puntos de esta parábola es la derivada, o sea, f' de x, ¿no es cierto? Ese valor va a estar más o menos
por aquí. Podríamos decir que esto es el valor que habíamos dicho epsilon, ¿no es cierto? Y la recta pasa por ahí y va a tener también pendiente en este caso 0. ¿Por qué? Porque f de a es igual a f de b. Ah, bueno, pero entonces, como habíamos visto recién, si f de a es igual a f de b, entonces el teorema de Rolle también aplica, es decir, las hipótesis del teorema de Rolle se cumplen. Entonces, en este primer ejercicio, tanto el teorema de Rolle como el teorema del valor medio de Lagrange aplican y se cumplen.